Mira lo que salió, todos los esquemas de todos los preparadores. Daniel. Ahora, ahorita, cuando termine de la idea de la pared. La doceta que ya compramos. Ajá. Esta clase vamos a pasar listo como obligatorio. Principio de legalidad. Me imagino, no es la única cara que no conozco. ¿Y lo trajiste para traumatizarlo? Sí. Es como que no te aprecia mucho. ¿Tú eres estudiante de qué? Derecho. ¿En serio? ¿Sí? ¿De qué año? Segundo. ¿En esta escuela? Sí. O sea, en esta no, en nuestra escuela. ¿Sí? Sí. ¿Con quién está viendo derecho administrativo? Tú no te sabes el nombre de mis profesores de derecho administrativo. Yo soy el jefe de esa cátedra. Y tú tienes un profesor que no recuerda el nombre de derecho administrativo. Eso es casi un delito de lesa majestad. A culpa, profesor. Bueno, menos mal que dijiste no me era culpa. ¿Cómo se llama tu profesor o profesora de derecho administrativo? Alfonso Domingo. ¿Ah? Juan Alfonso Domingo. No, Juan Alfonso Domingo. ¡Juan Domingo Alfonso! ¡Por Dios! Usted cuenta como consejero de facultad, es el vicepresidente de TPA, una de las firmas de abogados más conocidas que hay. Y usted no sabe quién es. Y no hable con Juan Domingo. ¿Cuál es el nombre suyo? Alirio José. ¿Ah? Alirio José. Alirio José. Principio de legalidad, antecedentes. Ajá. No, es que a las 11:15 terminamos. ¿Ah? Pero yo me voy a las 11:30, por eso No debería. No debería. Más importante del hecho No debería estar en clases. para poder comprender el origen, un poco los antecedentes, para poder comprender el origen del principio de legalidad, para poder comprender el origen del principio de legalidad, es necesario ubicarse en el marco del Estado absoluto. Es necesario ubicarse en el marco del Estado absoluto. Y tomar en consideración, no es posible que yo le haya puesto 0,5, yo debía haberle puesto 0,2. ¿Qué explicación tan infeliz? Me estoy ablandando, me estoy haciendo un viejo redundante. Ajá. Para poder comprender el origen del principio de legalidad es necesario ubicarse en el marco del Estado absoluto, coma, y tomar en consideración la situación derivada de tal desvinculación, y tomar en consideración la situación derivada de la total desvinculación, tomar en consideración la situación derivada de la total desvinculación del rey o de sus delegados, del rey o de sus delegados, coma, tanto en lo administrativo como en lo judicial, tanto en lo administrativo como en lo judicial, coma, de la ley. Repito, para poder comprender el origen del principio de legalidad es necesario ubicarse en el marco del Estado absoluto. Recuerden que ese Estado se escribe con E mayúscula, siempre. Y tomar en consideración la situación derivada de la total desvinculación del rey o de sus delegados, coma, tanto en lo administrativo como en lo judicial, coma, de la ley. Punto y seguido. Tal desvinculación comportaba la inexistencia de límites para la voluntad del monarca. Tal desvinculación comportaba la inexistencia de límites lleva tilde.
para la voluntad del monarca. Claro, ¿en cuál es? Límite, única interna. Profesor, estoy siguiendo el dictado. Límite, lleva una sola I. Sí, sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Límite. Sí. La inexistencia de límites, después de este examen, ¿tú crees que yo tengo algún tipo de ánimo para jugar ventaja? No, profesor. Límites para la voluntad del monarca, coma, de tal forma que sus actos eran totalmente inimpugnables. Los resultados electorales, no sé, habrá gente que no se graduará, pero está muy gustado también. Hay gente que plata, no le da nada, no le da la calificación. Hay gente que acaba de Impugnables o repugnables. ¿Impugnables o repugnables? inimpugnables. Inimpugnables. Que no lo pueden impugnar. Ok. De tal forma que sus actos eran totalmente inimpugnables. ¿Cómo? ¿Tú vienes mañana para el examen final de constitucional? Yo creo que no, porque tengo que hacer la Ok. evaluación del tutor de servicio Pero comunitario. Charlos me dijo que ya los relatores que venían, porque son 120 que van a presentar, de los cuales seguramente se quedan como 80. Ajá. De tal forma que sus actos eran totalmente inimpugnables, coma, razón por la cual los súbditos llevan tilde. ¿Dónde, Carlos Eduardo? En la primera U, profesor. Bueno, la única, no hay otra. Primera. Uno va ahí y el otro en la primera U, por Dios. Por favor. Primera y la única. Razón por la cual los súbditos La primera y la última. no tenían ningún tipo de derechos subjetivos públicos. Razón por la cual los súbditos no tenían ningún tipo de derechos subjetivos públicos. Punto y seguido. Planteada así la situación, resultaba de la fuente de todo el derecho, planteada así la situación, resultaba que la fuente de todo el derecho radicaba en el monarca. Resultaba que la fuente de todo el derecho radicaba en el monarca. Punto y aparte. Con el desarrollo del Estado liberal burgués, de derecho, parece que se denomina técnicamente Estado liberal burgués de derecho, burgués lleva tilde, no diría burgués. ¿Dónde va? No, en la E. La U. En la E. Con el desarrollo del Estado liberal burgués de derecho o Estado de derecho, desaparece el Estado absoluto. Desaparece el Estado absoluto. El Estado de Derecho se fundamenta en dos principios básicos. El Estado de Derecho se fundamenta en dos principios básicos. Dos puntos y seguido. El principio de separación de poderes.
el principio de separación de poderes y el principio de legalidad. Y el principio de legalidad. Coma, ambos construidos sobre la idea de libertad. Coma, ambos construidos sobre la idea de libertad. Considerada como derecho natural de los ciudadanos. Considerada como derecho natural de los ciudadanos. Punto y aparte. Esto nos conduce a erigir. Esto nos conduce a erigir. Erigir con G, Daniel. Esto nos conduce a erigir a la ley como expresión de la voluntad general en términos de Rousseau. ¿Saben escribir Rousseau? Esto nos conduce a erigir a la ley como expresión de la voluntad general en términos de Rousseau. Términos que van tilde en la E, para que no esté como varios ahorita que están haciendo planes. Hay uno que está haciendo 300 planes de términos. No hay igual término que término. Esto nos conduce a erigir a la ley como expresión de la voluntad general en términos de Rousseau. Rousseau o Jacob. John Jenkins. Coma. La ley como límite de todas las actuaciones. La ley como límite de todas las actuaciones, tanto del Estado como de los ciudadanos, tanto del Estado como de los ciudadanos, y como la nueva fuente del derecho. Punto y aparte. Es así como nace la formulación teórica. Estoy resumiendo mi libro. ¿Te meto aquí? Voy a la carpeta toda que está completa, donde está todo el libro. Estoy aquí sintetizando, haciendo un esfuerzo para sintetizar. Les decía, es así Como nace la formulación teórica. como nace la formulación teórica. Teórica lleva tilde. ¿Dónde? En la O. ¿En cuál O? En la única, profesor. Yo no invento varias letras, profesor, como hace Carlos Eduardo, Profe, pero yo dije como la, hace Samuel Ignacio. yo dije la primera. Él la suprime. La formulación teórica del principio de legalidad. Es así como nace la formulación teórica del principio de legalidad. Concebido sintéticamente, Santiago, sintéticamente, ¿dónde va la tilde? En la M, en la C, en la S, ¿ah? En la E, ¿en cuál E? La primera. ¿Cuántas E hay allí? Hay dos. Hay tres, sintéticamente. Sí. Hay tres E,
No, Sí, vale. no. Con acento no. Técnicamente, tres. Pero con el acento que le está diciendo no. Estamos dando cuentas letras, no cuentas letras con acento. Bueno, pero es que lo estoy diciendo. ¿Cuál es? En la primera. Ah, sintéticamente. Ok. Sí, porque estaba pensando en sintética, ¿verdad? Concebido sintéticamente como la sujeción a la ley. Porque todo acto estatal o de la administración pública se escribe en Argentina con A y P mayúscula, porque hay conjunto de órganos, no la actividad administrativa. Porque todo acto estatal o de la administración pública, lo escribiste así, Ana Cristina, ¿ah? Debe estar necesariamente fundamentado en una ley preexistente. Debe estar necesariamente fundamentado en una ley preexistente. Punto y final. Comentario. Sí, ahí tenemos los antecedentes. Los antecedentes del principio de legalidad vienen dados con el fin del Estado absoluto. Y el denominado Estado absoluto, que también algunos teóricos, cuando traen alguna de bibliografía, lo llamaban Estado de policía. En el Estado absoluto, Estado de policía, la fuente de todo el derecho era el monarca. Por eso el monarca era sui juris. Él se encontraba por encima del derecho. Tanto él como sus delegados. ¿Tienes compromiso? Tanto él como sus delegados, es decir, los funcionarios de la corona, se encontraban desvinculados porque estaban actuando por orden del rey. Entonces, el rey no había lo que hoy conocemos como teoría de la autovinculación normativa. O sea, el rey dictaba las leyes y las leyes que él dictaba no eran aplicadas a él ni a los funcionarios cuando estaban actuando en ejecución de una orden directa del rey. Los ciudadanos no había ciudadanos, no había concepto de ciudadanos, sino que los habitantes, los miembros del reino, eran súbditos, es decir, eran considerados más objeto de derecho que sujeto de derecho. Por eso cuando los monarcas cedían territorio, lo cedían también a las personas, porque las personas eran una parte accesoria al terreno que ellos estaban cediendo. Era como si fueran semovientes. Usted vende un hato y estaban vendiendo el ganado junto con el hato, igual. Cuando Napoleón vendió Luisiana, lo vendió con la gente adentro. Y parte de la contabilidad de lo que costó en ese tiempo se tomaba en cuenta cuál era el valor que tenían en el número de haciendas, de hacendados, y cuál era la producción, por ejemplo, de algodón por excelencia que consume en los Estados Unidos que había allí. Se considera como parte de la riqueza. Igual cuando los árabes le vendieron, Nicolás I le vendió Alaska a los Estados Unidos, o igual cuando España le vendió Florida a los Estados Unidos, se consideraban las personas que estaban adentro, porque eran súbditos, no eran ciudadanos. Ellos no podían reclamar en contra, impugnar los actos de la corona, ni podían reclamar tampoco daños o perjuicios al Estado. Eso no era posible, eso era impensable. Con el advenimiento del Estado liberal burgués de derecho o Estado de derecho, algunos ubican el advenimiento del Estado de derecho, lo que dentro de las revoluciones atlánticas, algunos lo sostienen que su advenimiento fue con la Revolución Americana a partir del 4 de julio de 1776. Otros expertos en revoluciones atlánticas sostienen que fue a partir del 14 de julio de 1789, que es la fecha de la Revolución Francesa, de la Gran Revolución
sea más centroamericano o centroeuropeo, lo cierto es que ambas revoluciones establecieron algo importante, y es que la relación que existe en un Estado, en primer lugar, no puede ser de súbditos con relación a su gobierno, sino de ciudadano, en titular de derechos. Hay derechos y hay obligaciones, y que como son ciudadanos, tienen derecho a poder reclamar, tienen derecho a impugnar, además, los actos que sean lesivos a sus derechos subjetivos, y tienen derecho a reclamar indemnización. Pero además de eso, con el adquirimiento del Estado liberal burgués de derecho, se establece la máxima del principio de legalidad, es decir, todo gobierno está sujeto a la ley. Y eso se refleja tanto en el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América del 4 de julio de 1776 y en su Constitución, que está en vigor, que es la Constitución de Virginia del año de 1787, como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 por parte de la Revolución Francesa. Establece lo importante, la ley. Nadie se encuentra por encima de la ley, y los gobiernos también están sujetos a la ley. La ley aplica no solamente para los ciudadanos, no solamente para el pueblo, no solamente para los habitantes, sino también para los gobernantes. Y la ley es un límite que establece a la discrecionalidad o eventual arbitrariedad en el ejercicio del poder. Luego eso terminó perfilándose mucho mejor cuando se establece a la Constitución política como la ley superior del Estado y fundamento de todo el ordenamiento jurídico. El principio de legalidad entonces lo conceptualizamos como la sujeción de todo gobierno a la ley, la sujeción además de todo acto que emana de un órgano del poder público a la ley. No puede dictarse ningún acto en ninguno de los órganos del poder público, ni el gobierno, ni el parlamento, ni la administración de justicia, contrario a la ley. En ese caso, el acto gubernamental estaría viciado de nulidad por ilegalidad. En este caso, el acto legislativo también puede estar viciado de ilegalidad, y en ese caso, el acto que emana de la administración de justicia también podría eventualmente estar viciado de ilegalidad. Y el vicio de ilegalidad acarrea la nulidad absoluta, es decir, la inexistencia del acto, ya sea del acto administrativo, ya sea del acto legislativo o del acto judicial. Profesor, y creo que preguntas inteligentes que espero yo de mis discípulos que forman parte de la primera universidad del país, que además nos acaba de certificar en este momento la Unión Europea, entre las pocas universidades, nada más nos certificaron a 3. Nosotros, la URA y UCAP, no certificaron a más nadie. La pregunta es que yo espero de un estudiante mío que está en la primera universidad del país, por lo tanto todos forman parte de la élite académica de este país, y siendo alumno mío, modestia aparte, forman parte, son la élite de la élite, la crema de la crema, la guinda. Que corona el helado con todo el debido respeto a personas de primera categoría como mis queridos compañeros, en el caso suyo, el profesor Juan Domingo Alfonso.
que es un extraordinario administrativista, además de amigo. Profesor, ¿puede el Parlamento, una pregunta aguda, dictar un acto? Si el Parlamento es el órgano facultado, es el órgano estatal con potestad legislativa, porque las fichas jurídicas se expresan en un lenguaje formal. Usted no puede expresar las fichas jurídicas porque bueno, ustedes se ríen cuando yo lo pongo que la quito en la... No. Esta es la academia, se expresa un lenguaje formal. Si usted no utiliza un lenguaje formal, eso se toma en cuenta en la calificación. Usted no está apto para graduar. Porque nosotros somos la primera universidad del país, porque nuestros profesionales están bien preparados. O sea, nuestros egresados son un reflejo de la universidad. Y si tu egresado dice verdad, porque, doctor, tu buen préstame, ya tú sacas por allí la calidad de la universidad y de sus profesores. Este viene de una basura. De alguna de esas cosas que son un estercolero. No sé, se me ocurre la Universidad Santa Rosa, por ejemplo. ¿Quién quiere estudiar ahí? La Bolivariana. ¿Quién quiere estudiar ahí? ¿Cómo se llama la basura esa que queda en los dos caminos? No. Monte Ávila, Humboldt. Esa es otra basura, pero esta es la Rómulo Gallego. No, la que queda en los dos caminos arriba. No, esa es la no, respeto como lo pude. La que queda en los dos caminos yendo a la Boyacá. La UNESCO. Esa. La José María Vargas. No es la que queda en los dos caminos. Se buscan subiendo. La José María Vargas. Es mejor tener uno a un hijo allí aprendiendo en una casa de la juventud que la José María Vargas. O en la Universidad de Santa Rosa, aprender más en la casa de la juventud haciendo tareas dirigidas o aprendiendo cocina o algo por el estilo, o a tocar cualquier cosa. Nadie puede, es decepcionante. ¿Y dónde está el hijo tuyo estudiando? El Alejandro de Humboldt. Tiene que es mejor decir no estudia, trabaja. ¿Tiene compromiso? Entonces, profesor. El único que dice mega es el padre de Santiago. No, pero Santiago Alonso. ¿Tú hablas igual que tú tocas yo? ¿En serio? Coloquial. El lenguaje vernáculo, no me gusta el lenguaje vernáculo. O coloquial. Vamos a lo nuestro otra vez. Quiero traer. Entonces, un parlamento puede dictar un acto. Claro, si el parlamento, que es creador de leyes, dictar una ley, aún teniendo un quórum, en contra de lo dispuesto en el RIDA, en el Reglamento Interior y de Debate, esa ley sería nula de nulidad absoluta por ilegalidad, porque no se respetar lo establecido en el Reglamento Interior y de Debate del Parlamento. En el caso nuestro de la Asamblea Nacional es el RIDA, es el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Porque además, sabemos que ese reglamento no es un reglamento, es una ley, pero además es una ley que viene de ejecución directa de la Constitución.
porque la propia Constitución le establece como atribución a la Asamblea dictar su reglamento. Y el reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional lo que establece es tanto el régimen de organización como de funcionamiento de la Asamblea. Por lo tanto, si la Asamblea dictara una ley contraria a lo establecido en el reglamento interior de debate, por ejemplo, no hay quórum de funcionamiento, pretende sesionar con un quórum distinto al de funcionamiento, o pretende aprobar una ley con una votación que no es la requerida, esa ley sería nula de nulidad absoluta aunque emane de la Asamblea. Porque también hay un control de legalidad, eso se denomina control de legalidad sobre los actos que emanan del Parlamento, en este caso concreto en Venezuela, de la Asamblea Nacional. O sea, la Asamblea no escapa del control de legalidad. No, es verdad, el control de legalidad fundamentalmente es sobre el Ejecutivo, pero también lo es si un juez dicta una sentencia contraria a la ley. Esa sentencia está viciada. Tú puedes recurrir la sentencia. O la recurres por la vía ordinaria a través del recurso ordinario de apelación, o puedes incluso te interponer un amparo contra la sentencia. Y puedes denunciar al juez por error inexcusable, que de conformidad que con el código de ética del juez venezolano, o perdón, para respetar, porque no sé si el pupilo de Juan Domingo es progre. Entonces, del código de ética de la jueza venezolana y el juez venezolano, y ahora lo reformarán para que diga el juez venezolano, el error inexcusable es una causal de destitución del cargo. Porque la máxima es que el juez conoce el derecho. Yuri no me incumbe, el juez conoce el derecho. Y allí el concepto del principio de legalidad. El principio de la legalidad lo encontramos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico del artículo 137 constitucional, que era el otrora 117 de la Constitución abrogada del 23 de enero del 61. En la del 23 de enero del 61 del 117. En la Constitución vigente del 30 de diciembre del 99, reimpresa en marzo del año 2000, se encuentra en el 137 constitucional. A ver, esta es una clase extraordinaria. ¿A quién le corresponde? ¿Una dama o un caballero? Dama. Caballero. ¿A un caballero? Sí, porque si me toca. ¿Qué caballero ya ha leído? Levanten la mano. Una dama. Sí. Una dama, caballero. ¿Seguro? Sí. Ayer yo tengo el caballero que no ha leído. No puedo leer, pero el viernes le tocó un caballero. Sí, ¿a quién? ¿Qué dama ya han leído? Adivina quién ganó la reina. ¿Ah? Hola. ¿Qué día es hoy? El día de mi El día de suerte. su suerte. Sí, una bendecida. Pero si quieren podemos que no tomemos ni una dama ni un caballero si no tomamos un invitado. ¿Cuántos invitados? Hay uno solo. Invitado en alta clara y tener luego. ¿Tienes la Constitución? No, pero te tienes que sentar. ¿Usted quiere leer o prefiere que la dama lea? Lo que sea. No lo ¿Es escucho. obligatorio? ¿Ah? ¿Es obligatorio? Sí. No, bueno. Si fuera obligatorio no le preguntaría. Ah, sí. Usted Creo me ve a mí algo como tímido, que yo parezco que si le estoy dando una orden y yo siento algún tipo de apremio, me cuesta dar una orden. Yo le estoy preguntando si quiere o no, estoy siendo gentil solo por el hecho de que es invitado. ¿Sí puedo leer? Y que veo que el quien lo invitó no le ha ofrecido ni agua ni café, seguramente no le ofreció
No le invitó al desayuno ni nada por el estilo. ¿No lo ha hecho? No, qué Se va. empata. No. ¿Ah? ¿Cuál es el nombre suyo? Alirio José. Alirio José. Tiene que ir como todo el mundo ya a leer en alta, clara e inteligible voz. Título 4 del Poder Público. No, vaya al artículo 137. Artículo Y 137. tiene que escuchar Santiago. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Ahí, no sé, todos son, para que usted no crea que es que no estoy agarrando con usted. No sé si él le explicó, él no le explicó porque si no lo mando a hacer planas por invitarlo sin haberle explicado. Hay una modalidad, se nombra un relator, una relatora, y ese día cuando yo me refiero al nombre, por ejemplo, digo la de Leonardo o digo Ana Cristina, ese día todo el mundo tiene el nombre del relator. Es decir, cuando yo diga Alirio José, no me refiero a Alirio José en sentido restringido, incluso persona, me estoy refiriendo a Alirio José. O todos son Alirio José. Todos son Alirio. Todos son los tuyos. Aliria, Alirio. Aliria, Alirio. Aliria. Alirio. Pero si lo dije yo primero, ¿por qué me lo dice a mí? Aliria. Entonces, el artículo 137 constitucional, el que desea más cómodo lo agarra y lo coloca. Cuando checamos a nosotros le digo, tiene un alumno muy participativo. Ajá. Colóquelo aquí. Para que su compañero cuando termine la clase, no traten nunca la libro. Lo cierto es que el principio de legalidad, lo que acaba de leer Alirio José, es el principio de legalidad, es la concepción del principio de legalidad. Es lo que establece el artículo 137. El 137 es claro de que todo acto que emane de un órgano del poder público tiene que estar subordinado, sujeto a lo que prevé la Constitución y la ley. En este sentido, el artículo 137, esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público. Nos referimos tanto a los tres poderes, nacional, estatal y municipal, como a las distintas ramas en que se distribuye cada poder. Las 5 ramas en que se distribuye el poder público nacional, las 2 ramas en que se distribuye el poder público estatal y las 2 ramas en sus 2 niveles en que se distribuye el poder público municipal, a los cuales deben sujetarse sujeción, es decir, subordinación, las actividades que realicen. Ninguna actividad de un órgano del Estado, ninguna, puede estar divorciada de lo que no existe prevé, es como una E, lleva tilde, lo que prevé la Constitución política y la ley. Y fíjense que ahí el constituyente emplea la ley en singular, que sabemos que cuando la ley en la Constitución, el término ley aparece escrito en singular, se está refiriendo a la ley en sentido material. Porque si fuera la ley en sentido formal, el constituyente utiliza la expresión leyes. Si fuera leyes, entonces sería en sentido formal. Acto sancionado por la Asamblea Nacional como órgano legislador. Esa es la ley en sentido formal. Pero aquí es en sentido material. Se está refiriendo a todo el ordenamiento, indistintamente de su jerarquía normativa. Existen diversas teorías
relación al principio de la legalidad, la existencia del principio de legalidad. Hay dos teorías clásicas y hay dos teorías modernas. Alirio, es importante que tengas la LOA, Ley Orgánica de la Administración Pública. Alirio, tú vas a la clase de Juan Domingo sin la Constitución y sin la ley. Suéltale. ¿Ah? Suéltale. Caramba, esto lo hicimos Juan Domingo. Yo no soy así. Qué bueno vivir en la libertad que tú vives. Ellos no, ellos viven en una autocracia. Que escogieron ellos mismos, porque ellos lo viven. Tú sabes, hay quienes se inclinan hacia el masoquismo, de todo tipo de tendencias. En este caso el masoquismo académico, para que quede claro, no otra clase de masoquismo. Una pelea contra el sistema de dirección. Ay, no. Que no me dejaban meter en parte de eso. O sea, no me dejaban escribir materias. Y yo te tuve que dar varias veces. Este es el Era- El destino le decía, le decían. no lo hagas. Pero no me dejaría Y él retoma el destino, se encontra el destino. Porque no te dejaste llevar por el destino. Porque si me dejaba llevar por el destino, no escribía todo segundo año. No, y había otra. Podría haber administrativo con Gustavo Linares, con Juan Ninguna Domingo. materia de ningún. Pues ahí como 10 minutos. Yo creía que era solamente conmigo. No era que descansaras un año. Exacto, un año sabático. ¿No estás cansado de mí? Alirio, si tienes 5 minutos ya está cansado de mí. Está rogando que la clase se termine. ¿De verdad, Alirio? Dios mío, por favor, que la clase termine. Dos teorías. Primero está la teoría de la vinculación positiva del principio de legalidad. Esta es la teoría francesa, ¿no? Esta teoría, la denominada teoría de la vinculación positiva del principio de legalidad, es la que, digamos, sirve realmente de soporte a lo que sería el artículo 137 constitucional, Alirio. Y es que, acuérdate que Alirio es un todo, ¿vale? La teoría de la vinculación positiva sostiene que todo órgano del poder público, cuando dicta un acto, este debe estar sujeto a lo previsto en la ley, en este caso concreto a la Constitución y a la ley. Claro, eso tiene un sentido, y es que los franceses fueron los que idearon el denominado la descripción o distinción en el régimen de facultades, o régimen facultativo. Entonces, hay un régimen de facultades que es propio del derecho privado y hay un régimen facultativo propio que es el derecho público. El régimen facultativo del derecho privado es capacitario. El régimen del derecho público es competencial. Es decir, en el derecho privado, lo que importa es la capacidad. Todas las personas de derecho privado, ¿quiénes son sujetos de derecho privado? Lo saben sus estudiosos estudios en derecho civil 1 personas. Primero nosotros, todos los que estamos aquí, los individuos de la especie humana, denominados también personas físicas o concretas. Pero también en el derecho privado están las denominadas personas jurídicas propiamente dichas, tengan o no fines empresariales, porque hay personas jurídicas propiamente dichas con fines empresariales, que es el caso de las sociedades mercantiles, que tienen fines de lucro,
Por ejemplo, compañías anónimas, sociedades anónimas, SACA, que es Sociedad Anónima de Capital Abierto, SAICA, Sociedad Anónima Inscrita de Capital Autorizado, SRL, que aquí no suele utilizarse mucho, pero que en España todavía la siguen utilizando, que es denominada Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y tiene las que no tienen fines empresariales, que no tienen fines de lucro, como sería el caso de las sociedades civiles, de las asociaciones civiles, y sería el caso también de las fundaciones. Ellos no tienen fines de lucro. Ellos se rigen por el sistema capacitario. Si se trata de personas que somos individuos de la especie humana, para la capacidad tienen que tener en cuenta dos elementos. Nosotros tenemos dos capacidades para poder tener capacidad plena. Una, que bajo el ordenamiento jurídico venezolano adquirimos al momento del nacimiento, solo con nacer y nacer vivo, teoría de la vitalidad, que es la llamada capacidad jurídica de goce, que la tenemos toda al momento del nacimiento, y otra que se adquiere con el cumplimiento de la mayoría de edad. De conformidad con el artículo 18 del Código Civil venezolano, es cuando se cumplen los 18 años de edad. Es la denominada capacidad de obrar o de ejercicio, que es la titularidad en el ejercicio de los derechos y de los deberes. Cuando una persona reúne ambas capacidades, entonces tiene capacidad plena, es titular de derechos y obligaciones. Y en el caso de las personas jurídicas propiamente dichas, la capacidad cuando se adquiere, si se trata de una sociedad mercantil, que es una persona propiamente dicha con fines de lucro, la capacidad se adquiere a partir del momento de la protocolización del acta constitutiva y los estatutos sociales por ante el registro mercantil. Pero si se trata de una fundación, una sociedad civil o una asociación civil, a partir del momento de la protocolización del acta constitutiva y estatutaria, es decir, los estatutos sociales, por ante el registro civil. A partir de ese momento tiene capacidad y opera mediante una ficción del derecho igual que nosotros. Se pueden celebrar contratos y todo eso con esa compañía o con esa asociación civil, claro, por órgano de su representante, el titular, ya sea el presidente de la fundación, el presidente de la asociación o el presidente de la sociedad mercantil. O como les gusta ahora, que les encantan los anglicismos, el CEO. CEO no es otra cosa que el jefe ejecutivo de la organización. ¿Quieren que se lo explique en inglés? No, pues entonces para entonces, el presidente. Mientras que la capacidad es el régimen de facultades con el que operan los sujetos de derecho privado, los franceses dijeron que el derecho público opera distinto. Opera es sistema competencial, el régimen de competencia. En la capacidad, usted puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe, porque los sujetos de derecho privado estamos facultados para hacer todo aquello que la ley expresamente no prohíbe. Si la ley no lo prohíbe, es lícito, es legal, porque en el derecho privado prima el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, cualquier restricción debe estar prevista en la ley. ¿Qué no puede hacer usted? Lo que la ley no le permite. No puede robar, claro que no puede robar, no puede usted desapropiar a alguien de un bien sin su consentimiento, si la persona es el titular del derecho de propiedad, porque eso implicaría un hecho punible, una conducta socialmente anómala, reprochable, y este hecho de reprochabilidad es en el ordenamiento jurídico un hecho punible, es decir, un hecho susceptible de castigo, bajo la figura de delito de falta. Entonces el robo es un delito, bajo la clasificación bipartita de derecho público. No puede robar, no puede hurtar, tampoco puede matar a otra persona.
que les desagrade, que le hagan un daño, no puede, es un delito, homicidio. La conducta está prohibida por el ordenamiento jurídico. Usted no puede vender un arma de fuego a otra persona, porque la ley lo prohíbe. Entonces ya no lo puede. Usted puede vender en la bicicleta, la moto, el carro, la casa, pero no puede vender un arma. Porque además en el ordenamiento jurídico venezolano, usted sobre el arma no tiene nunca la titularidad del derecho de propiedad, porque la propiedad de todas las armas es del Estado. Usted lo que tiene es una suerte de usufructo, una posesión legítima. El carnet, cuando lo otorgaban, que era el permiso de porte de armas, no es otra cosa que una licencia para el uso del arma. Pero el arma es del Estado, aunque usted la haya pagado. Pero es que yo fui a Cabín, o a Pistolero Center, o a Garlín, o a cualquier otro lugar que usted fue, y compré la 92F y me costó $7,000 y yo la pagué completa ahí. Bueno, también, sí, usted pagó $7,000 por la tenencia del arma, pero el arma no es suya, el arma es del Estado. Quiere decir que el Estado puede quedarse con el arma cuando quiera, le puede revocar el porte de arma y se queda con el arma, porque las armas todas un monopolio del Estado y es una disposición de arreglo constitucional. ¿Puede usted vender? No puede, porque la ley le prohíbe que usted puede vender la bicicleta, el carro, la casa, puede vender un terreno, pero no puede vender un arma de fuego. Y un arma blanca menos, porque sobre el arma blanca ni siquiera existe porte, porque sobre el arma de fuego hay un permiso, que es el porte ilícito de armas, por eso existe el delito de porte ilícito de armas. Pero el arma blanca siempre el porte es ilícito. No importa que nosotros el primero que cargo ahí es simple y llanamente una navajita suiza, que me regaló mi abuelita para quitarme los pequeñitos de la uña. Hay porte ilícito de arma. El arma blanca no hay nada. No puede cargar navaja, pico de oro, ¿cómo se llama? Cuchillo, estoque, no. Por eso no existe el tipo de. Entonces, aquí usted puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Aquí no. Aquí en el derecho público, como el principio es competencial, usted, los entes de derecho público, sean personas públicas territoriales, la República, los estados, los distritos, los municipios, o personas públicas no territoriales, como el caso de los institutos autónomos, los institutos públicos, las universidades nacionales, solamente pueden hacer aquello que la ley le permite. Única y exclusivamente pueden hacer aquello que la ley le permite. Si la ley no lo autoriza, se presume que es incompetente para realizar esa actuación. Porque el régimen facultativo de los sujetos de derecho público está restringido a la competencia. Entonces usted distingue el régimen competencial en dos tipos: la competencia propiamente dicha y la atribución. Es increíble que muchos abogados incluso lo confunden. ¿Cuál es la diferencia entre la competencia y la atribución? Que la competencia es propia de los entes, la atribución es propia de los órganos. Competencia tiene la República, los estados, los distritos y los municipios. Competencia tienen los institutos autónomos y los institutos públicos. Competencia tienen las universidades, porque son sujetos de derechos públicos, tienen personalidad jurídica. En cambio, los órganos del Estado no tienen competencia, tienen atribución. La Asamblea Nacional no tiene competencia, la Asamblea Nacional tiene atribución. Los ministros no tienen competencia, tienen atribución, porque los ministerios carecen de personalidad jurídica. El Tribunal Supremo no tiene competencia, tiene atribución. El Consejo Nacional Republicano no tiene competencia, tiene atribución. La
atribución no es otra cosa que la adjudicación de la competencia a un órgano superior del Estado. Por eso es el origen etimológico del término atribución, porque se atribuye la competencia a un órgano superior del Estado. Alirio José, levante la mano. Profesor. Profesor. Repeat after me. Profesor, Profesor. ¿puede ser más ilustrativo? Puede ser más ilustrativo. ¿Pudiera darnos un ejemplo, porque estoy perdido, ¿Pudiera darnos un ejemplo porque estoy perdido? de cómo opera la relación entre competencia y atribución? ¿Cómo opera la relación entre competencia y atribución? Muy bien, muy bien, muy bien. Buena pregunta. Bien para precisarlo, Alirio José. ¿Tienes un ejemplo? Competencia. Vamos a tomar algo, el pupilo, aquí, que es experto en materia de política exterior y relaciones internacionales, que ya eso ya no existe, hay un nuevo orden mundial. Ya no se puede ser guardián del viejo orden. Hay que estar con el nuevo orden. La recontinuidad. Ya murió ese viejo orden con el orden. ¿No? La teoría realista de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que se pone el oro, el que tiene el oro pone la regla. Política exterior es una competencia del Poder Nacional. 156 numeral 1. Vean, es una competencia de la República. Lea, Alirio José. Debe ya levantarse, Alirio José, disciplina. Baila como Juan Domingo realmente. Llamo ahorita a Juan Domingo. ¿Cómo? ¿Quieres que llame ahorita a Juan Domingo? No que. No es necesario. No, profesor. Ah, Artículo 156. Es la competencia del poder público. es de la nacional. competencia, hombre. Es de la Sí, competencia. es disléxico. Artículo 156. Es de la competencia del poder público nacional. La política. Numeral 1. Pero ¿qué le parece? Es disléxico. Es disléxico. Ah. Numeral 1. Vuelvo a leer desde el principio. Eso no lo digo, pero él debe haberse lo dicho, no como todo. Lo hago, no lo hago con todo. Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional. Numeral 1. La política y la actuación internacional de la República. La política y la actuación internacional de la República. Es decir, quien tiene la competencia, la facultad, la competencia para dirigir las relaciones internacionales, la política exterior del Estado venezolano es el Poder Nacional. El Poder Público Nacional. Los Estados no tienen competencia en materia de las relaciones internacionales, ni de política exterior, ni de los municipios tampoco. Que eso está gobernadores o alcaldes que firmando convenios, acuerdos, entendimientos, tratados, pactos internacionales, eso es nulo de nulidad absoluta. Que si el alcalde de Tenerife firmando algo con el alcalde del Guayabara, que no, digo, qué locura es esta. Eso no tiene, porque la política exterior es una competencia exclusiva y excluyente del Poder Nacional de la República. Ahora, para su efectivo ejercicio, esa competencia de la República, el constituyente la atribuye a un órgano superior, a una rama del poder público. ¿Y cuál rama? A la rama ejecutiva. Concretamente al presidente de la República. Por eso, el numeral 4 del artículo 236, el numeral 4 del 236 establece, son atribuciones del presidente de la República, numeral 4. Entonces, 236. Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del presidente de la República. Numeral 4. Numeral 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios. Dirigir las relaciones exteriores de la República es el gobierno, es el presidente,
su carácter de jefe de Estado, a quien le corresponde dirigir las relaciones internacionales, la política exterior. Ahora, esa atribución del numeral 4 del 236 existe, yo sé, porque preexiste el numeral 1 del artículo 156. Si no existiese el numeral 1 del artículo 156, no sería posible la existencia del numeral 4 del 236, porque lo que hace el constituyente es que la competencia de la República la atribuye a uno de sus órganos superiores, concretamente al jefe del Ejecutivo, jefe de Estado y jefe del Ejecutivo Nacional, que es el presidente de la República. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Un administrativista tiene que saber la diferencia entre competencia y atribución. La competencia es propia de los entes. La atribución es propia de los órganos. Por eso la competencia de la República, que es un sujeto de derecho público, pero la atribución es del presidente de la República, del Ejecutivo Nacional, que no tiene personalidad jurídica, porque la presidencia de la República no tiene personalidad jurídica. Se subsume, teoría que se llena de la subsunción, en la personalidad jurídica del ente político territorial correspondiente. El ente político territorial correspondiente es la República. Es decir, tú no puedes demandar al Ministerio del Exterior. Tú demandas a la República por el acto lesivo en sus derechos subjetivos, intereses personales, legítimos y directos por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores o del presidente de la República. Depende, porque los nombramientos por el ministro, delegado por el presidente, por delegación presidencial. Sí. Tenemos que irnos, pero avanzamos. Importante en los dos primeros puntos. Bueno, en los tres. Está dentro de la positiva. De la positividad. Continúo para la próxima clase, que es mañana, sobre lo que nos falta de la positiva. Vemos la vinculación negativa y luego avanzamos con los demás. Sí, la lista está por allá, mírala allí. Probablemente hasta aquí vaya, voy a ver si hasta aquí o hasta la administración pública vaya el primer parcial.